un gusto tenerlos a todos en este conversatorio del día de hoy. Tengo el agrado de compartir este espacio con uno de los socios fundadores de Denfab Law, la firma representante de Altac International en Panamá, Gonzalo de la Guardia. Es especialista en Derecho Administrativo, Tributario y Migratorio, con más de 20 años de experiencia ejerciendo el derecho en Panamá. Hoy nos reúne para conversar un tema que nos interesa a todos, no solo en Costa Rica. Panamá es una jurisdicción de muchísimo interés, tanto financiero como tributario, de protección de patrimonio familiar, y hemos considerado relevante ante los últimos eventos y decisiones que ha tomado Panamá que estemos conversando sobre estos asuntos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy. Bueno, Carmen, gracias por esa introducción y gracias por invitarme. Yo creo que podemos comenzar haciendo un breve pantallazo de la jurisdicción de Panamá y después podemos ir entrando en temas más específicos. Así que, bueno, yo comenzaría comentando, porque tendremos personas que están viendo que tienen más conocimiento, otros menos, pero que Panamá tradicionalmente ha sido una economía orientada a servicios eh, por temas logísticos, históricos, etcétera. Entonces, tenemos razones para eso muy puntuales. Por ejemplo, Panamá, como la base del derecho tributario en Panamá es la territorialidad o fuente, que básicamente se basa en que las personas, ya sean naturales, jurídicas, extranjeros, nacionales, etcétera, solo son sujetos en Panamá a impuestos sobre la renta por rentas producidas dentro de Panamá y la ley es muy específica que considera renta local y renta extranjera, ¿no? Aparte de eso, tienes otras razones por la cual Panamá siempre ha sido un centro como regional, especialmente de financiero, que es que Panamá, desde que se, se fundó como república, básicamente utiliza el dólar, que es muy conveniente para personas que están en diferentes países de usar una moneda que funciona a casi todo el mundo. En los años 70 la plataforma de servicios financieros y bancarios se fue consolidando y eso básicamente puso a Panamá en el mapa como un centro, realmente un centro financiero local, pero también utilizado por personas de Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como una introducción muy básica a la jurisdicción de Panamá y yo creo que ahora podemos ir entrando en temas más específicos y interesantes para las personas que están viendo. De hecho, quisiera empezar por donde empezaste, Gonzalo, y quiero que busquemos una conversación donde hablemos de qué son mitos y realidades en Panamá, porque Panamá ha evolucionado muchísimo su legislación en los últimos 20, 30 años. Entonces, hablemos del mito o realidad de esa regla de oro en la territorialidad. Panamá en los últimos años y debido a diferentes eventos, se ha comprometido con la comunidad internacional y esto ha impactado las estructuras que han diseñado inversionistas extranjeros en Panamá sobre el concepto de territorialidad. ¿Podrías profundizar en el mito y la realidad del concepto de territorialidad en Panamá, por favor, Gonzalo? Sí, bueno, yo creo que incluso de forma más general, el hecho que Panamá en los años 70 se comienza a popularizar como un destino de estructuras offshore y un centro bancario, eso fue creándole a Panamá ese
esa idea en la mente de las personas, que Panamá era, yo no sé, un paraíso fiscal. Eh, lo que sea que signifique esa palabra para algunos. Eh, pero la realidad es que, o sea, Panamá no es una isla del Caribe. O sea, Panamá hay una economía muy real en varios sectores logísticos, con eh, bancos, aseguradoras, comercio, zonas libres. O sea que Panamá es una economía mucho más que solamente el tema offshore, ¿no? Entonces creo que eso se queda un poco en el mito y en la cabeza de las personas. Y sí, o sea, el mundo ha evolucionado de una forma en que podemos decir que en los años 70, 80, 90 era muy fácil aperturar una sociedad en Panamá, abrir una cuenta bancaria, quizás con poco eh, sustento de operaciones, pero así era mucho del mundo también. Entonces, a medida que han pasado las décadas y los años, Panamá se ha adaptado a muchos de las tendencias mundiales. Por ejemplo, Panamá, el firmante de FATCA y CRS, abrir una cuenta bancaria en Panamá para un extranjero no es una cosa sencilla de venir un día y firmar unos papeles, tienes que tener sustento, tienes que pasar por un comité de crédito. eh, el punto que yo te diría es que Panamá realmente no es una jurisdicción para esconder y tal, sino que es una jurisdicción, yo creo que te permite buscar una eficiencia tributaria de forma legal, dependiendo de dónde eres y cuáles son tus objetivos, ¿no? Entonces creo que va por ahí mucho la cosa. Entonces, algo hasta una anécdota interesante es que cuando tú ves el caso, por ejemplo, de los Panama Papers, que hasta el nombre me parece un poco engañoso porque sí, la firma de abogados tenía su casa matriz en Panamá, pero realmente cuando tú ves casi todos los escándalos que salieron ahí eran sociedades en BVI o en otras jurisdicciones y bancos en Europa, Estados Unidos. Casi nada de los bancos o las estructuras eran panameñas. Entonces, pero bueno, el nombre, la gente se queda en el nombre, ¿no? Sí, que le queda como un estigma a Sí, Panamá, lo que te 100%. entiendo. Y me interesa porque desde nuestra experiencia, no solo en Costa Ujú. Rica, sino regional, eh, en algunas ocasiones, no estoy hablando de empresarios formalizados, en algunas ocasiones se piensa en Panamá como el refugio para los capitales, sí, teniendo Panamá un potencial de inversión importante, no solo de crecimiento de capitales, sino inclusive de expansión de negocios. Claro, sí. Digo, incluso Panamá, durante las últimas 2 décadas, ha sido uno de los países de Latinoamérica con un crecimiento económico más estable y interesante para diferentes operaciones. Sí, hay un mercado y hay una economía real para expandir, digamos, negocios localmente, pero también muchas empresas y grupos usan a Panamá para distintas cosas. Por ejemplo, back office en Panamá, multinacionales usan la ley de sedes multinacionales. Entonces hay varias temitas interesantes para usar la jurisdicción de Panamá dentro de una planificación eh, patrimonial, tributaria, etcétera, más compleja y interesante, ¿no? Sí, y esos regímenes especiales vienen superando las pruebas de transparencia, sustancia y coherencia que tanto impulsa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Gonzalo, introducías también el tema de las herramientas de trabajo. Coméntanos de las sociedades anónimas, de las fundaciones de interés privado, cómo esto tiene ventajas sobre testamentos. Eso es de muchísimo interés en Costa Rica y bueno, estoy segura que para empresarios en otros países y grupos familiares. Y claro.
Para simplificar el tema, mira que la estructura, digamos, por excelencia, o que más se utilizaba en Panamá durante los años, es la sociedad anónima. La sociedad anónima realmente viene, la ley de sociedad anónima de Panamá es básicamente una copia de la ley de Delaware de los años 20. Entonces, la mayoría de las sociedades que se constituyen en Panamá son sociedades anónimas. Eh, a diferencia que también existe la figura en Panamá, la SRL o la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hago la aclaración de que ambas estructuras son estructuras de responsabilidad limitada, en el sentido que limitan el riesgo a los accionistas, los tenedores. La diferencia principal es que la sociedad anónima te permite privacidad sobre quiénes son los accionistas de esa estructura, por lo menos a nivel público. La sociedad de responsabilidad limitada sí tienes que divulgar en el registro público, en el registro mercantil de Panamá, en el registro público, quiénes son los socios de esa estructura. Entonces, sí hay casos que dependiendo de tu jurisdicción de origen, por temas de transparencia o temas de tributación de tu país de origen, que se usan en las sociedades de responsabilidad limitada. Pero es que la mayoría de las sociedades que se constituyen en Panamá son SAs. Y aparte del tema ese de la divulgación de quiénes son los dueños accionistas, realmente no tienen muchas otras diferencias. Sí en Panamá, y esto es importante mencionarlo, que hoy en día tenemos un registro de beneficiarios finales, de que sí hay que divulgarle a la Superintendencia de Sujetos No Financieros quiénes son esos beneficiarios de esa estructura, cualquiera que tenga más del 20% de una estructura, hay que incluirlo ahí. Ahora, supuestamente esa información no está accesible a nadie y la superintendencia la custodia de la forma más estricta. Y bueno, pero es importante mencionar de que eso existe hoy en día y sí, por lo menos a nivel eh, del Estado, tienen ese registro. Sí, y Gonzalo, con independencia de la actividad económica, todas las sociedades deben de presentar este registro. Sí, e incluso es una obligación de la gente residente de la sociedad o la estructura que sea, presentar ese registro y actualizarlo si hay un cambio accionario importante. La regla general es que cualquier persona que tenga más del 20% de titularidad sobre esa estructura se debe incluir ahí en ese registro. Y en tu experiencia, ¿cuál es el uso común que los inversionistas extranjeros dan a esas sociedades anónimas? ¿Las constituyen para tener actividad efectivamente dentro de Panamá, para sostener activos fuera de Panamá? Sí, yo creo que hay un poquito de todo. Yo creo que la mayoría por ejemplo, nuestros clientes, eh, extranjeros, cuando constituyen sociedades panameñas, son o para hacer alguna inversión en Panamá. Por ejemplo, nuestra firma maneja mucho el tema migratorio. A veces algunas visas de residencia requieren hacer alguna inversión en Panamá y lo hacen a través de una de estas estructuras. Eh, También grupos que tienen operaciones en varios países, utilizan la jurisdicción de Panamá muchas veces para tener parte de los activos del grupo, incluso los activos como marcas IP, que luego pueden, a través de la estructura de Panamá, hacer contratos con las otras entidades y generar algún ingreso sobre esos activos, y utilizando el punto de Panamá como para para tomar ese renta como renta extranjera, porque están explotando esos activos en otros países, pero la titularidad de Panamá, eso es un caso también bastante común. O simplemente servir como un holding de algún grupo o familia, eso es bastante común también. Y bueno, ahí el tema de la otra estructura que usa muchísimo es el tema de las fundaciones. Yo Sí. asumo que vamos a entrar un poco en ese tema también, las fundaciones de interés privado.
Sí, y antes de irnos a los beneficios de estas herramientas de trabajo, hablemos de las fundaciones de interés privado. Mi experiencia más directa es aquí en Costa Rica. Sin embargo, sí, se habla dentro de las estructuraciones de los patrimonios familiares, creo que a nivel mundial, Gonzalo, de las fundaciones de interés privado y de las bondades o ventajas que da esta estructura legal en Panamá para que las familias organicen y protejan sus patrimonios, pero también organicen sus procesos de sucesión. Creo que sería de muchísimo valor para quienes nos acompañan en el conversatorio que nos diera detalles sobre eso. Y yo creo que, y este quizás es el estructura que más vale la pena conversar un poquito más sobre, porque yo creo que la mayoría de los países tienen estructuras societarias similares a Panamá, eh, pero quizás no muchos tienen estructuras como la Fundación de Interés Privado, que básicamente es una estructura que Panamá se copia de Liechtenstein. Y a través de una ley 1995 permite la creación de estas estructuras en Panamá. Entonces, yo creo que la forma más fácil de describirla es que la Fundación de Interés Privado es un híbrido entre una sociedad, un testamento y un fideicomiso, trust, en el sentido de que la Fundación de Interés Privado existe como persona jurídica en el registro mercantil de Panamá, público, la registra como si fuera una sociedad, tiene se llama carta fundacional, pero es muy similar a un acta de incorporación de una sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, esa fundación, como persona jurídica, es sujeto a tener derechos y obligaciones, puede contratar, sí, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte importante de su naturaleza. La otra parte eh, es lo hace un poco diferente a una sociedad en el sentido que no tiene un objeto mercantil o comercial, sino que tiene un objeto más para la protección, conservación, administración de un patrimonio de una persona, un grupo familiar o un grupo empresarial, en el sentido de que, por ejemplo, la Fundación de Interés Privado puede ejecutar actos de comercio pero no puede dedicarse al comercio. Te voy a poner un ejemplo para aclarar eso. Vamos a decir que una fundación de interés privado puede tener cuentas bancarias, cuentas de inversión, eh, bienes inmuebles, eh, tiene un bien inmueble que arrienda. O sea, puede firmar un contrato de arrendamiento, recibir esa renta. Ujú, eh, como parte de su objeto de administración, conservación de ese patrimonio. Lo que no puede hacer una fundación es, por ejemplo, sacar en Panamá se llama visa de operación o licencia, en otro, licencia comercial para dedicarse a negocios de arrendamiento de inmuebles. Eso es lo que no podría hacer. Pero sí puede vender, enajenar cualquier activo que tiene, recibir el ingreso y distribuirlo entre sus. ¿es Entonces, correcto interpretar que las rentas pasivas, intereses, dividendos, arrendamientos son los que puede tener ingresos la fundación? Correcto. Y para terminarte un poquito la explicación de su naturaleza, la fundación de interés privado no tiene dueños, tiene beneficiarios. Básicamente, se constituye por un fundador que le entrega un patrimonio, una serie de derechos a esa fundación. Y la fundación va a tener principalmente dos documentos vitales. Que uno es la carta de la fundación, que es el documento de inscripción en el registro mercantil, que va a tener información muy básica, como por ejemplo cómo se llama la fundación, quién es su consejo fundacional. El consejo fundacional es una especie de junta directiva, es la forma más fácil de explicarlo. ¿Cuál es su domicilio? En la ciudad de Panamá, por ejemplo, y hay algunos otros temas muy generales. Y por el otro lado va a tener otro documento que es el reglamento de la fundación, es como unos bylaws en inglés, que básicamente va a establecer
quiénes son los beneficiarios de esa fundación. Por ejemplo, una estructura muy común es que un fundador crea una fundación para su patrimonio familiar y ese fundador es el beneficiario principal, entonces el beneficiario secundario puede ser la esposa y los beneficiarios finales, los hijos en parte es igual. Eso es como una estructura muy común, ¿no? Pero es bastante flexible porque el reglamento de la fundación tú lo puedes hacer tan sencillo, tan complejo como quieras y puedes modificarlo de tiempo en tiempo. Además que ese documento es un documento privado, no un documento público. Entonces, básicamente es una estructura independiente al fundador, o sea que no puede ser sujeta a, a actos del fundador. Sí puede, eh, sí puede tener riesgos o hacer frente a actos de la fundación en sí. Por ejemplo, si la fundación está arrendando un bien inmueble y ocurre algún siniestro en el bien inmueble, o sea, puede ser sujeto a hacer frente a algún liability que salga por ahí, pero no es sujeta a liabilities de los beneficiarios o del fundador, porque es su propia persona jurídica. Gonzalo, Mismo concepto que una sociedad es responsable por sus actos, no las de sus accionistas o los directores. claro, Gonzalo, ¿y qué tan transparente es? Hace un momento nos referías a la obligación del registro de transparencia y beneficiarios finales. ¿Las fundaciones tienen esta obligación? Sí, las fundaciones le aplica el mismo concepto. Cualquier persona que sea beneficiario por más de 20% hay que incluirlo en el registro de beneficiarios finales. Hago hincapié nuevamente que ese registro de beneficiarios finales no es público. Ujú. Es y bueno, según ha aumentado todos estos años la supervivencia, es que sostiene los más altos estándares de protección e inscripción y que nadie puede acceder a eso, pero bueno, uno también escucha estas historias en otros países que alguien hackea algún base de datos del Estado. Ahí, ¿qué te puedo decir? Eso a los ticos nos duele, Gonzalo. Bueno, Em, sí, y quise hacerte la pregunta para desmitificar el uso de las fundaciones de interés privado como refugios, ¿verdad? Son herramientas de protección, herramientas de planificación de sucesión, pero me parece que quienes usamos a Panamá como jurisdicción para hacer negocios y planificación, debemos de dejar de ver a Panamá como el escondite. sí, y bueno, algo que quizás, porque fue parte de tu pregunta que no tocamos, es que la fundación también ejerce un rol como de testamento viviente, en el sentido de que Panamá no tiene impuesto de sucesión. Hay unos países que sí, hay unos países que no. Pero si tú tienes activos en Panamá, tú tienes, y eso tiene que ir a tus herederos, tú tienes que ir a través de un proceso de sucesión en Panamá. Ese proceso puede ser testado o intestado, dependiendo si dejaste un testamento o no. Si no dejaste un testamento, aplica las reglas del Código de Familia. Eh, Sin embargo, a pesar de que no hay un impuesto de sucesión en Panamá, sí es un proceso judicial que tienes que entablar, que tiene sus tiempos, bueno, no sé cómo es en Costa Rica, pero en Panamá nada que va tras un proceso judicial es extremadamente rápido. Hay una mora judicial enorme en Panamá y siempre y cuando también está el tema de que puede haber eh, conflictos entre los herederos, y si hay conflictos entre los herederos, ese proceso de sucesión puede ser bastante largo. Entonces, el organizarte a través de una fundación eh, reemplaza ese tema de ir a través de un proceso de sucesión, porque la sucesión vive más allá del fundador. Entonces,
y simplemente una vez que ya no está un beneficiario, vas al beneficiario que sigue. Y ya esos activos, los activos son de la fundación para distribuírselo a los beneficiarios mediante las reglas que se establecen en el reglamento. Entonces, realmente no hay un proceso de sucesión per se, simplemente ahora el beneficiario principal es el que era antes el beneficiario secundario y ahora esa persona se convierte en el beneficiario principal y el Consejo Fundacional ejecuta las reglas del reglamento y bueno, ahora está la persona y vamos a distribuirle los activos de la forma que se estableció aquí, ¿no? Entonces eso es una de las una de las de los beneficios que le puede quitar muchos dolores de cabeza a no solamente la persona que está organizando su patrimonio, sino a sus herederos en el futuro, que todos sabemos que esos temas son delicados y hasta pueden generar conflictos en la familia que nadie quiere, ¿no? Solamente para Sí, herir. así es. Y ese es el beneficio que perciben las familias costarricenses que planifican a través de las fundaciones de interés privado panameñas. Sí. Creo que tenemos, Incluso, Carmen, la Fundación de Interés Privado puede tener no solamente bienes en Panamá, sino que bienes en otros países. Tenemos muchos clientes que también hay, todo depende de cuál es el bien, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces sociedades que tienen en otros países pueden transferir esas acciones a nombre de la fundación y ya eso queda como en el paraguas de la fundación. Bienes inmuebles es un poco más complejo porque dependiendo de dónde estés, traspasarlos, eso a veces conlleva impuestos, pero depende de los bienes. A veces hasta es conveniente poner bienes que están fuera de Panamá como titular de la fundación y ya meterlos a veces paraguas en que ya tienes, digamos, tus activos organizados, ¿no? sí. Gonzalo, creo que sobre cada tema podríamos tener un conversatorio puntual, Claro. pero si nos comentas sobre los beneficios de utilizar a la jurisdicción panameña desde la perspectiva tributaria, déjame comentarte como contexto a la solicitud es generalmente lo que uno escucha de la inversión en Panamá es de rentas pasivas. Es voy a colocar la titularidad de mi patrimonio en una sociedad o en una fundación de interés privado panameña por razones fiscales. Y es que, como lo decimos aquí, y es común escucharlo, los ceros fiscales. Las rentas del exterior no tienen impuestos, no pagan impuestos en Panamá. Inclusive, y aquí igual nos sacarás de un mito o nos ubicarás en la realidad. Los ahorros locales, los intereses bancarios, entendemos que no pagan impuestos en Panamá. Entonces, esos ceros fiscales son un direccionador muy relevante en la toma de decisiones cuando se piensa en la jurisdicción panameña. Háblanos de los mitos y las realidades sobre este tema. Sí, claro. Bueno, lo que yo le digo a mis clientes de afuera es que realmente la legislación de Panamá es bastante sencilla. Lo que puede ser más complejo probablemente es la legislación de tu país de origen. Entonces, la ley en Panamá es muy clara sobre qué considera renta extranjera. Transacciones que se perfeccionan en el exterior para beneficiar entes en el exterior. Es decir, si tú tienes una entidad en Panamá que está comercializando, o sea, bienes o servicios fuera de Panamá, eh, que benefician a entidades fuera de Panamá, eso realmente va a caer bajo renta extranjera. Ahora, de que tú ente en ese otro país para pagar a Panamá, hay algún tema de retenciones o ya eso entra en cada país como o tienes un tratado de libre tributación con Panamá. O sea, hay un montón de temitas que pueden surgir ya desde el ente no en Panamá, pero del lado de Panamá eso no va, eso es
Sí, esa renta no va a ser sujeta a renta, a impuestos sobre renta en Panamá. Hay algunas temitas alrededor de eso, como por ejemplo, si esa empresa offshore tiene la necesidad de un aviso de operación en Panamá, por X razón, y sacan un aviso de operación en Panamá, aunque su renta sea extranjera, los dividendos van a tener un componente de que se tienen que pagar no 10% pero 5%. Pero realmente si no tienes operación en Panamá, necesidad de un aviso de operación en Panamá, eso no va a ser el caso. Hay temitas más o menos complejos, pero la regla general es que si esa renta, ya sea de, de una marca, de un activo intangible, de cualquier otra renta pasiva que estás recibiendo, intereses, por ejemplo, no va a ser sujeto a renta en Panamá. Y lo otro que me preguntaste es los intereses bancarios eh, en Panamá, de entidades bancarias panameñas tampoco son impuestos a sujetos a impuestos a la renta, independientemente de si eres nacional o extranjero. Eso ha sido como un tema ya histórico que se ha hecho así porque, por un lado, Panamá siendo un centro bancario internacional, el gobierno siempre ha impulsado ese sector y la industria bancaria en Panamá también tiene mucho poder e influencia sobre las políticas públicas. Y la otra cosa eh, interesante ahí es que como Panamá no tiene banco central, eh, los bancos panameños realmente han tendido a ser muy conservadores y dinámicos en la captación de fondos porque principalmente los bancos panameños se financian a través de sus depósitos y que esos depósitos sean lo más atractivos posibles. De hecho, que no son sujetos a impuestos a la renta los hacen hasta un poco más atractivos para la población en general, ¿no? Entonces, hay como razones tradicionales, históricas por las cuales esto se ha dado, pero el punto es que eso, por ejemplo, si tú eres una familia de Costa Rica o de El Salvador y tú tienes una fundación en Panamá y esta fundación en Panamá tiene una cuenta de ahorro o un plazo fijo en Panamá, esos intereses no van a ser sujetos a impuestos a la renta en Panamá. Sí, ahora déjame poner el dedo en un punto de dolor de los empresarios costarricenses protegiendo sus patrimonios en Panamá. Las discusiones recientes sobre sustancia, si bien es cierto, hay todavía mucho camino de discusión, hoy la autoridad tributaria panameña hace una revisión o un examen de sustancia para validar que las rentas son extraterritoriales. Actualmente no, pero hay un proyecto, bueno, que ni siquiera se ha presentado a la Asamblea, que se está discutiendo preliminarmente, eh, ya más en base a compromisos que ha asumido Panamá frente a algunas instancias internacionales. Eh, pero ahorita hay mucho debate sobre ese proyecto y qué se va a presentar. O sea que es un poco hasta, no creo que valga ni la pena entrar en eso porque no sabemos qué va a salir y no queremos asustar o crear expectativas que son o no van a ser. Eh, yo pensaría que algo se va a aprobar y quizás se va a requerir, eh, eh, se va a tener que formalizar un poquito más el tema de la sustancia económica, pero hoy por hoy no hay nada del lado de Panamá. Por ejemplo, pasa mucho que tenemos clientes que de su país de origen sí solicitan que esa estructura que tiene en Panamá tenga sustancia económica, tenga un espacio de oficina, alguien que conteste el teléfono, un lugar de recibir correos, pero eso no es un tema realmente de que se lo exige Panamá, sino que nos lo pide nuestro cliente como parte del cumplimiento que le piden a ellos en su país de origen hoy en día. Pero bueno, vamos a ver cómo queda este tema, eh, sí y cuándo se haga alguna modificación a la ley. Y volveremos a tener otro conversatorio. Bueno, Eso está causando
incomodidad en Costa Rica para revisar las estructuras. Y con esto, Gonzalo, te invito a que nos vayamos a la reflexión final. Un mensaje nuestro a nuestros clientes haciendo negocios en Panamá es profesionalice su planificación. No, no la dé por hecha porque la tiene hace 20 años y nada ha pasado. Em, Quisiera tu reflexión final a la luz de lo que hemos conversado y de estos mitos y realidades, de tu consejo profesional como abogado y especialista de Panamá en estas materias a nuestros empresarios. No, definitivamente, y va en mano con lo que comenté hace un rato, que el sistema tributario en Panamá es bastante sencillo, especialmente si tu operación es offshore y no es local. Eh, pero definitivamente debe cualquier estructura, asesoría, debe ir de la mano, no solamente de la persona en Panamá que te está ayudando y asesorando a crear cualquier estructura o plataforma, sino de tu contador o abogado en tu país de origen para verificar y estar seguro de lo que estás haciendo, independientemente de que no pague impuestos en Panamá o en Panamá no vas a tener problemas, no vaya a ser que sea contradictorio o te cause un problema en tu país de origen. Que no es no es la idea de hacer esto, ¿no? Lo que quieres es tener eh, paz de que estás haciendo las cosas bien y sí, organizarte para aprovechar cualquier eficiencia tributaria. Yo creo que a todos nos gusta pagar menos impuestos y lo podemos hacer de una forma bien hecha y conforme a la ley. Así que esa asesoría, especialmente para clientes que tienen en varios países y que no son de Panamá, ir de mano en mano con en tu país de origen para ver que las cosas las están haciendo bien en orden y que tu objeto se va a cumplir como quieras, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo, y decirle a los que nos acompañan en el conversatorio que ahí estamos, ALTAC, en Costa Rica, en Panamá y en cada país del continente americano, acompañando a nuestros clientes para que sea como lo recomiendas. Sí, claro, y los invito también a seguir las redes sociales que tiene Altac, en Instagram, considera Altac Costa Rica, Altac International, Denfab. Luego también tenemos una cuenta en Instagram que posteamos algunas noticias relevantes, pero muchos temas, cuando hay noticias de temas tributarios, los posteamos ahí y a la orden. Espero también podamos tener otras conversaciones y entrar a otros puntos de interés. Y nada, nuevamente gracias por la invitación y la conversa y espero que esto haya sido provechoso para todo el que está en sintonía o a ver luego. Así es. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego, Carmen. Chao. Chao.